quiero intentar esta mañana ayudarles a comprender un poquito y también yo a aprender sobre lo que es el servicio a Dios. Voy a buscar la manera a través de estos minutos, no de fijar una postura, ni tampoco de presentar algo rígido. Voy a tratar de moverme sobre unas ideas de tal manera que podamos observarlas, ser ministrados por ellas a través de la palabra del Señor, de sus ejemplos, ilustraciones y de su manera de presentarse el servicio al ser humano como una grandeza de Dios entregada a nosotros, la naturaleza del servicio. Y es importante para nosotros como iglesia, como hermanos, poder entender esta idea, porque es que al final ahí es donde el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se mueve, articula, se visualiza y ejecuta cada uno de esos elementos que ministerialmente nos identifica. Llámese los ministerios, llámese los dones funcionales, los dones de servicio, Romanos, Corintios, todos esos dones de alguna manera se manifiestan, pero a través del servicio. No me voy a centrar en categorías, ni tampoco me voy a centrar en mostrar discrepancias o cuestiones que nos alejen del fundamento principal, que es del servicio. Más o menos así es como se va a trazar, y al final voy a presentar unos puntos buscando entender lo que es el servicio. Amén. ¿Cuánto me siguen hasta ahí? Esa es la presentación más o menos de lo que se va a trazar, entendiendo el servicio a Dios. Desde hace un tiempo hacia atrás, me vi en la necesidad de buscar la manera de problematizar no el significado esencial de lo que es el servicio a Dios, sino, porque ese está claro, lo que es el servicio a Dios, problematizar más que todo la manera en cómo se ha implementado y enseñado. Esa parte es la que se problematiza y la que yo problematizo, cómo se ha enseñado el servicio a Dios y cómo se ha implementado. La cuestión es que, aunque en las escrituras hay gran evidencia que la razón, está la evidencia que da razón de lo que es el servicio a Dios, su naturaleza, su esencia, su alcance, su enfoque, desde distintas perspectivas, muestra las escrituras. Parece ser que dentro de la iglesia no está claro, y ahí está en las escrituras. A la hora de implementar el servicio, parece ser como que el concepto, la idea y la razón no está clara, y esa es la que se problematiza. Gran cantidad de personas cuando expresan lo que sienten del servicio, lo que es el servicio, el fundamento del servicio, uno concluye y uno se hace una pregunta y uno dice, por todo lo que habla, por la manera como se expresa del servicio, uno se hace una pregunta e inmediatamente dice, ¿será que no le han enseñado qué significa el servicio? ¿O será más bien que no tiene claro, o se lo enseñaron mal? Porque la manera de expresarse, uno dice, yo no quiero servir, yo no quiero estar ahí. Entonces uno se empieza a hacer ese tipo de preguntas. La gran preocupación comienza cuando por alguna razón, por alguna situación, uno busca un método, un modelo, por tratar de identificar un resultado a través de las preguntas del servicio, y trata de mirar y de codificar qué tantas personas sirven al Señor. Pues el resultado es aplastante, casi que reducido a un dígito. De la gran cantidad de personas que estamos en Cristo, uno hace ese sondeo
Y son muy pocos los que sirven al Señor. Muy pocos. Y uno mira eso y se hace otra pregunta. ¿Por qué será que hay tan pocos servidores? Uno se hace ese sondeo, si realmente lo fuéramos a aclarar. Entonces, por un lado, uno visualiza pocos servidores. Por otro lado, uno intenta de encontrar el resultado de por qué hay tantos servidores y el número se reduce al mínimo, a un dígito. Y van dos preguntas. El tercer grupo, por otro lado, están aquellos dentro del cuerpo de Cristo. Abro paréntesis, no me voy a referir única y exclusivamente a esta iglesia, sino al cuerpo de Cristo, que eso quede claro. Cierro paréntesis. Por otro lado, están aquellos que en algún momento sirvieron al Señor y que por X o Y razón ya no sirven, no están dentro del servicio al Señor. Entonces uno se acerca a esas personas y uno les pregunta: ¿cuál es la razón por la cual ya no está disponible para el Señor? Uno les pregunta, y ahí sí hay múltiples respuestas, de todas las clases, hasta mentiras, de todas las clases. Dice: ¿por qué no le sirves al Señor? Pero lo que se alcanza a discernir en su respuesta, sean verdades, sean mentiras, sea una realidad, lo que sea, lo que uno alcanza a discernir a través de esas respuestas es que el deseo por servir al Señor se perdió. Y eso es preocupante. ¿Saben por qué llego a esas conclusiones y a esos tres aspectos que les acabo de presentar más o menos ahí para que entiendan sobre lo que nos vamos a mover hoy? Es que en mi interior y en mi intuición he ido entendiendo de que el deseo por servir al Señor no se pierde. Entonces hay un conflicto, porque parece ser que se está perdiendo, pero en la intuición que yo tengo observada a través de la palabra, el servicio a Dios o el deseo de servir a Dios no tiene por qué perderse. No tiene por qué perderse. Yo tengo argumentos para justificar ese asunto. No tiene por qué perderse. Yo más bien digo, desde lo que he podido aprender de la palabra del Señor, de que seguro la instrucción de lo que es el servicio al Señor no ha sido la correcta. Quiero pensar eso. Se enseñó la idea de manera descuidada, de manera fragmentada, o seguro no se profundizó de la manera que debería hacerse sobre la manera en que se debe servir, o más bien la naturaleza del servicio. Más bien quiero observarlo por ese lado, o que el enfoque que se utilizó para los servidores no era el correcto. Entonces hay una serie de situaciones que rodean esa cuestión y la gente no quiere servir, o no hay los suficientes servidores, o nadie quiere acercarse a servir, porque la verdad es que el sentimiento no por servir al Señor, ese nunca se pierde. Aló. ¿Están todos pendientes? ¿O los estoy arrullando? ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Presten atención a eso. ¿Saben por qué llego a las conclusiones que he llegado hasta este momento y digo que el deseo a Dios no, lo que marcamos, que el servicio a Dios no debe de perderse en una persona? Mire, porque el servicio a Dios, présteme mucha atención, porque el servicio a Dios no nace en el corazón del hombre. ¿Aló? ¿Sí? El servicio para Dios
no nace, no es iniciativa del hombre. El hombre nunca va a decir voy a servirle a Dios. Nunca. No nace en nuestro corazón, ni depende de nuestra disponibilidad o estado de ánimo. El servicio a Dios. El servicio a Dios deviene como resultado de la obra redentora de Cristo que se impregna en nuestro ser, como una necesidad que requiere ser resuelta en la inmediatez. Le explico y le repito. El servicio a Dios es una respuesta de la obra redentora de Cristo que se impregna en nuestro ser como una necesidad que requiere ser resuelta en la inmediatez. Ahorita se la voy a aclarar. Entonces el servicio a Dios, desde esta premisa que les estoy lanzando, no depende de un curso, no depende de una reunión. Activar el servicio en una persona no depende tampoco de una situación donde se te diga esto es lo que hay que hacer. Eso hace parte de una instrucción, pero ese sentimiento de servicio no nace en usted, sino que deviene de Dios. No es impuesto en su corazón porque usted nació y dijo hoy quiero servir a Dios. Es más, solo le sirven a Dios los que han nacido de nuevo. No todos le sirven a Dios. Y ahí es donde empieza el lío. Entonces, ningún curso, ninguna capacitación, ningún seminario, ninguna institución, ni nada parecido a eso avala el servicio a Dios. Es Dios el que impulsa. Es Dios el que pone en el corazón el anhelo de servir. Por eso digo que a mi parecer y lo que observo a través de la palabra del Señor, hay una confusión entre lo que es discipulado y lo que es servicio. Hay una confusión. Y al que ha nacido de nuevo, lo queremos avalar para el servicio, sabiendo que esa es una reacción inmediata y ahorita se los voy a demostrar. Está bien que el discipulado requiere una serie de procedimientos, claro, porque ahí se clasifican los servidores, pero la reacción del servicio es inmediata. Deviene después de la salvación y ahorita vamos a hablar de eso. Es algo espontáneo, es algo inmediato. Quiero explicar, antes de ir a textos y todo esto, a lo que se debe de entender de servicio aquí en lo que yo estoy exponiendo. Servicio se va a referir aquí a lo que estamos hablando, a cualquier faceta que venga representada por el sustantivo diaconeo o diácono, o sea, servicio. Cualquier situación que se requiera servicio. Su alcance, el alcance del servicio es un alcance social. Es un alcance, tiene alcance ministerial, tiene alcance carismático, esto es a través del uso de los dones. Tiene alcance el servicio cuando se va a ayudar a los demás. Tiene alcance de servicio cuando se hace labores de limpieza, de ayuda, de dar alimento, de contribuir a los necesitados a otro. Todo lo que les acabo de mencionar es servicio, tanto como el que es pastor, como el que es líder, como el que barre, como el que trapea, como el que nos ayuda con aquello, como el que va a la casa, como el que sirve la comida. Todos delante de Dios tenemos que servir, todos. No hay algunos. Hay categorías que al final se requieren por el tema de la edificación del cuerpo de Cristo, pero todos hacemos obra de diaconeo, de servicio. ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Mateo capítulo 20 versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Él no necesitaba que le hicieran diaconeo, que le sirvieran. Él dijo: yo me pongo en las sandalias a servir a toda una generación. Cristo también hizo la labor y Él es el mayor ejemplo del servicio. Cristo, Él fue el que lo hizo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice que Él vino para servir. Esa es la mayor premisa del elemento del servicio. Es Cristo. Por esta razón es que vengo diciendo que el servicio a Dios es una reacción inmediata, consciente de aquel a quien Dios ha salvado. ¿Es una reacción qué? Inmediata. ¿Qué más? Consciente de aquel a quien Dios ha salvado. Dos argumentos. El primero, la suegra de Pedro. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama, y le tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Inmediatamente. ¿Qué pasó con la suegra de Pedro inmediatamente que se sanó? Inmediatamente le servía. ¿Tiene alguna categoría? ¿Pasó por algún seminario? ¿Hizo algún curso? No. El servicio no responde así. El servicio es una reacción inmediata por causa del favor de Dios en una persona. Yo le sirvo a Dios por el bien que me ha hecho. Mi segundo argumento es uno muy poderoso. La experiencia de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Me voy a centrar en el versículo 3 y 6. La reacción de Pablo. La reacción de Pablo. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una reacción inmediata al llamamiento. Yo no sé cuándo se metió el servicio dentro de un procedimiento. Ahí es donde se argumenta que servir al Señor y tener disposición para el Señor responde a ese encuentro con Dios. Es una reacción natural de aquel que ha nacido de nuevo, mas no depende de nuestra agenda, ni de nuestra disposición, ni tampoco de nuestro tiempo. Es una reacción inmediata de aquellos que han nacido de nuevo. En pocas palabras, todos los que han nacido de nuevo tienen que servir al Señor, porque esa debe de ser su reacción. Servicio al Señor es una reacción. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Como una manera, no sé, voy a utilizar esta palabra, esta expresión, no de pagarle, sino de reconocimiento de grandeza por lo que Él hizo por ti. O sea que esa reacción solamente deviene los nacidos de nuevo. Los que están dentro del cuerpo de Cristo deben estar dispuestos a servir. Ahora viene la gran pregunta. Si el servicio a Dios es así tan natural como se los estoy planteando y como se los estoy presentando, sin rigidez, sin ese tipo de cosas, la pregunta es: ¿por qué el servicio a Dios no fluye correctamente dentro de la iglesia y se convierte en una carga, en una labor tediosa? Para algunos es desagradable, al punto de tener el valor de negarse a servir como una iniciativa suya, y dicen: no sirvo, no tengo tiempo, no lo puedo hacer. Si es una labor espontánea,
Es una labor de respuesta de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha tenido un encuentro con Dios. Es una reacción inmediata. La pregunta es, ¿por qué la gente dentro del cuerpo de Cristo no quiere servir y solamente sirven unos y otros no? Si se supone que todos debemos servir. ¿Me ayudan a resolver esa pregunta? Se supone que todos debemos de servir. Ahora sí entienden por qué presenté inicialmente una serie de cuestiones, una serie de preguntas. Todos debemos de servir. Pues bueno, el servicio de Dios está en un nivel donde tenemos que entenderlo. Por eso les dije al principio, o no hay claridad, o no ha habido la suficiente pedagogía, o no se ha profundizado de la manera correcta, porque el servicio a Dios está en otro nivel. Es iniciativa de Dios. No hay que rogar, es iniciativa de Dios. No podemos llevarlo a ese punto. Cuando hay que rogar, cuando hay que someter el servicio de Dios al espacio-tiempo, yo encontré de que hay unos puntos críticos, sensibles, susceptibles, que afectan el servicio a Dios. El servicio a Dios es puro, es bueno, es excelente, pero me voy a tomar el atrevimiento de poder cavar en esa idea para encontrar las razones por las cuales unos sirven, otros no sirven, unos están, otros no están, unos vienen, otros no vienen. A unos hay que rogarles, a otros no hay que rogarles, a otros hay que decirlo, etcétera. Y me encontré algunos puntos susceptibles donde el servicio a Dios se hace vulnerable por el espacio en el cual éste se empieza a mover y a ejecutar, y afectan el servicio a Dios. El primero es que el servicio se hace sensible, se hace susceptible. El servicio a Dios se hace vulnerable cuando Él se mueve en un espacio de tiempo del ser humano y se cree que el ser humano es el que lo gobierna. Ahí tenemos un lío. El servicio a Dios es susceptible a nuestro tiempo. Nuestro tiempo vulnera el servicio a Dios. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿qué es el tiempo para nosotros? ¿Cómo entendemos nosotros el tiempo? Porque la pregunta normal, o la respuesta más bien normal que hay de los que no podemos o sí podemos servir es: ¿no tengo qué? Tiempo. El servicio a Dios es magno, es inmenso, pero cuando se mete en nuestro estado de tiempo, se vuelve vulnerable. Parece ser como que nosotros gobernáramos el servicio para Dios. Parece ser como que nosotros fuéramos los que marcáramos el ritmo y los pasos hacia donde el servicio de Dios se tiene que ir. Ahí perdemos disponibilidad, perdemos un montón de cosas, porque parece ser que dentro de eso, dentro del tiempo cuando nos metemos, nosotros somos los que gobernamos el servicio y no el servicio nos gobierna a nosotros, como esa reacción inmediata de Dios hacia nuestras vidas. ¿Qué es el tiempo para ustedes? ¿Qué es el tiempo para Dios? ¿Qué es el tiempo para los padres de la iglesia? No me quiero meter en esa concepción de definir cronos y kairos. No, eso no, tiempo. Y voy a recurrir a palabras muy profundas de San Agustín para tratar de explicar qué es el tiempo. Y también me voy a recurrir a Ignacio de Antioquía y los voy a citar para que ustedes se den cuenta que no es un problema de ahora. Cuando le preguntan a Agustín, voy a citar las confesiones de Agustín, capítulo 11, libro 11, capítulo 16, cuando él dice sobre el tiempo: si nadie me lo pregunta, yo sé lo que es. ¿Alguien sabe aquí qué es el tiempo? Usted sabe que gira 24 horas, eso decía Agustín. Si alguien no me lo pregunta, yo sé qué es el tiempo, pero si me ponen a explicarle, no sé qué es. El problema es que todos estamos metidos dentro del tiempo. Y el problema con que estamos metidos dentro del tiempo es que Dios no se mueve en el tiempo. Dios es eterno.
y no piensa como pensamos nosotros. Y nosotros todo lo sometemos al tiempo, todo, el trabajo, el tiempo, la vida, el tiempo, la familia, el tiempo para la familia, tiempo para esto, tiempo para lo otro. Y queremos someter la obra de Dios a un tiempo. Y eso es un lío muy grande que choca con la idea de Dios, porque Dios no mide las cosas a través del tiempo. Dios no tiene una noción del tiempo como la tenemos nosotros, y queremos todo someterlo en el tiempo. Dios no trabaja así. Por eso hay lío. ¿Por qué no quiere servir? Hermano, no hay tiempo. Hay un lío ahí que tenemos que resolver. Entonces, Él dice que el tiempo lo creó Dios. Como creación de Dios, el tiempo, cuando aparece la tierra, cuando Dios la crea, aparece el tiempo, dice Agustín. A nosotros se nos entregó el tiempo para administrarlo. ¿Para qué? Para administrarlo. ¿Para qué? No me queda claro. ¿Para qué? Para administrarlo. El tiempo hay que administrarlo. El problema es que está fragmentado y tenemos que dedicar tiempos o espacios de la hora a las actividades. Y les tengo una noticia que nos va a desanimar a todos. El tiempo es de Dios. Las 24 horas del día es de Dios. Ese es el lío. Porque cuando usted nace de nuevo, usted tiene que dedicarse todo a Dios. Esos todos que aparecen en los evangelios, eso es renuncia. Un día de esto podemos hablar acerca de la renuncia. Cuando usted nace de nuevo, usted renuncia a un montón de cosas por amor a aquel que te llamó. Y ahí es donde entra papá, mamá, hijos, etcétera, que tiene una connotación bien interesante, donde el Señor le está diciendo es que ya perteneces a otro estado, a otro punto. Y ahí es donde está el tiempo. ¿Cómo hacemos con el tiempo? Ahora, el tiempo debe ser rendido a Dios. Yo no sé, pero yo he ido a muchos campamentos de jóvenes donde nos ponen o los ponemos a decir, no sé si a ustedes les ha pasado, a decir: Señor, yo rindo mi vida al Señor. ¿Qué es vida? Diga conmigo, vida es tiempo. Si la vida también es tiempo, entonces cuando usted dice rindo mi vida a ti, Señor, es rendir el tiempo a Dios. O sea, todas las 24 horas del día. ¿Sí ven en el lío que nos estamos metiendo? Por eso yo digo, ¿por qué será que no hacemos las cosas? ¿Será que no lo han explicado? Ignacio de Antioquía le escribe una carta a Policarpo, capítulo 1, versículo 7 del libro de los dichos apostólicos, o lo que conocen por ahí la Didaché, escritos apostólicos. Y él dice esta frase muy poderosa. Cuando a él le preguntan cómo administramos el tiempo, cuando a él se le pregunta cómo administramos el tiempo, poderosamente Ignacio de Antioquía responde: un cristiano no tiene autoridad sobre sí mismo, sino que da su tiempo a Dios. Se lo repito: un cristiano no tiene autoridad sobre sí mismo, sino que da su tiempo a Dios. Da su tiempo a Dios. A mí me encantan esos amenes, no se estresen. Da su tiempo a Dios. Evoco las palabras de la sabiduría hebrea. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. No me vengan a decir que no tiene tiempo. Lo que hay es una mala administración del tiempo. Todo tiene su tiempo. Dentro de la dinámica de Dios, el tiempo fue dado al hombre para que lo administre. Y su mejor inversión del tiempo es darlo a Dios. Yo no tengo lío con que vea Netflix, yo no tengo lío con que vaya a jugar fútbol, yo no tengo lío con eso. El lío que se tiene es que la mejor inversión de tiempo es cuando usted lo invierte en Dios. Esa es la mejor inversión. Su tiempo a Dios.
de manera ordenada, juiciosa, coherente a las realidades, y no buscar la forma de hacer el servicio a Dios a un lado, porque usted viene diciendo, o yo vengo diciendo, no tengo tiempo. Dice el sabio de Eclesiastés, y también quiero preguntarles a ustedes, porque esta es la primera o el primer obstáculo que nosotros le ponemos al Señor para el servicio. Y quiero que lo analice. Lo cito, Eclesiastés 3:9. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Los escucho. ¿Qué es lo que tanto gana la gente con el trabajo? O más bien, ¿qué es lo que tanto ganamos nosotros con el trabajo? ¿Dinero? No hay algo más pobre que invertir el tiempo en algo en lo que solo se gana dinero. ¿De dónde viene el cansancio? Yo trato de alinearme con el sabio. ¿Qué ganamos con el trabajo? Yo sé, bendición, y sé lo que otros textos dicen. Pero en la situación del predicador, él se veía agotado. ¿Creen que la vida solamente es trabajo? Esa es una cuestión que yo me pregunto casi a diario. Porque nos desvía mucho de la idea de Dios. ¿Por qué no hacemos aquello? No hay tiempo. Estoy trabajando. Yo también lo he dicho. No se estresen. No alcanza el tiempo para servir por causas de trabajo. ¿Ustedes alguna vez han leído sobre el afán y la ansiedad? ¿Por qué nos preocupamos? Eso es tenaz, si no somos capaces de entenderlo, porque nosotros trabajamos para comer, trabajamos para vestir, y el Señor le dice a los discípulos, es que eso no es lo importante aquí en el reino. ¿Cierto que tenemos que rediseñar nuestra cabeza? Y nos levantamos todos los días a trabajar, y el Señor dice, es que eso no es lo importante acá. Es que tenemos que preocuparnos por la comida. El Señor dice, el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebidas, sino en justicia, paz y gozo. Señor, de justicia, paz y gozo se vive en mi reino, sí, en la tierra no. Es otro nivel que tenemos que aclarar. Aló. ¿Cierto que están pensando? Cierto, yo quiero creer eso. ¿Cierto que están pensando? Qué bueno. Hay unas consecuencias por las cuales, dentro de esta idea de tiempo que venimos hablando, que afectan el servicio a Dios y que trae un resultado en nuestro servicio a Dios. Uno, por la mala administración del tiempo, hay agotamiento espiritual. Ok, o sea que aquellos que estaban trabajando en la obra del Señor y aquellos que estaban sirviendo ya no quieren servir porque no quieren. Uno les pregunta, ¿y qué pasó? Es que estoy cansado. O sea que hubo una mala administración del tiempo. Agotamiento espiritual. Es cierto que para Dios es todo el tiempo, pero como seres humanos, dentro del principio bíblico, también hay que descansar. También hay que descansar. Yo amo las iglesias que hacen 5 o 6 cultos. Yo las amo. Ojalá pudiéramos hacer aquí lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los que van a servir? ¿Dónde están? No los hay. No pueden. Y los que hay ya no quieren servir en los tantos servicios que hay, porque al tercero ya están cansados. Claro, es que somos vulnerables al cansancio. Por eso necesitamos que toda la iglesia se levante a servir para poder hacerlo bien para el Señor.
que nos rotemos y entre todos hagamos el trabajo. La distribución del tiempo, la gestión del personal, porque somos vulnerables, nos cansamos. Yo le pregunto a mi hijo cuando juega todo el día juega, brinca, salta, y yo digo, este hermano es que no se cansa. Y eso brinca la cama, eso parece una resortera, brinca sobre otra cama, eso baja, sube, baja, arriba, abajo, va y pelea conmigo, pelea con la mamá, grita por allá, grita por allá. 8 de la noche yo llego y le pregunto, se levantó a las 7 de la mañana y llego y yo le pregunto, hijo, ¿en cuánto tienes tu batería? Y él me dice, papá, estoy en el 80%. Y yo, ¿en serio? Yo dice, ¿en serio? Me dijo, sí, en el 80%. Y vuelve y arranca y prende el motor y viene allá, viene acá, sube, brinca y baja. A eso de las 10 de la noche, llego yo y le pregunto, ¿cómo está tu batería? Y me dice, papá, ¿me ven los ojitos? Estoy en el 5%, papá. Y yo por dentro, Señor, gracias porque has escuchado mi oración. Somos vulnerables al cansancio. ¿Alguien no es aquí vulnerable al cansancio? Porque estamos dentro de un estado de tiempo. Para servir en la iglesia no sirven 2 o 3. ¿Me escuchó eso? Si esto es una reacción espontánea de aquel que ha nacido de nuevo, ¿cuántos creen ustedes que deben de servir en la iglesia? ¿Cuántos? Todos, 100%. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? No empiece a decir, no, es que yo soy muy joven. No, hay servicio para el joven. No, es que yo estoy ya con mucha edad. Hay servicio para ustedes. Todos tenemos que servir, si es que hemos nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo es el que sirve al Señor. Es una reacción voluntaria, espontánea, de agradecimiento, inmediata. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Ustedes sabían que voy a hablar de otras iglesias. Aquí no. Sí, para que no se estrese, relájese. ¿Ustedes sabían que el domingo para algunas iglesias o servidores es un caos? Es un caos. Terminan dejando la iglesia y no seguir sirviendo en la iglesia porque hay tantas cosas para hacer en la iglesia y les hace uno mismo que terminan cansados, agotados, acabados, fundidos. Y uno dice, ¿le estamos motivando las ganas de servir o antes lo estamos desmotivando? Fundidos. Y esto es una alegría para el Señor. Rediseñar formatos no es fracasar. No es fracasar. Es ser sabios en la administración del tiempo y de la gestión del personal para que todos le sirvamos de una manera fresca al Señor. Frescos al Señor. Entonces yo creo que en este punto se debe de profundizar y trabajar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Segundo, y con este termino. Ya vamos terminando. Ya se acabó el tiempo. ¿Sí ve? Otro de los puntos susceptibles del servicio, ¿cuál es el primero? Que el servicio lo queremos meter en un estado de tiempo. Yo les hago una pregunta antes de terminar esto que aquí se me vino a la mente. Ustedes tienen tiempo de servir al Señor, yo tengo tiempo de servir al Señor. Después de lo que acabaron de escuchar, ¿ustedes qué responden? Gracias, hermana. Hay que saberlo administrar. Y esto es por parte y parte. Aló. ¿Ustedes creen que hemos cometido el error de creer que nosotros somos los que gobernamos el servicio? Sí. Nosotros hemos cometido ese error. Bien, ahí lo dejamos esa parte. Segundo,
Otra de las partes susceptibles del servicio, recuerde que el servicio es magno, dado por Dios, inmenso. Es una reacción de aquel creyente que ha nacido de nuevo. ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente te sirvo. Pero es susceptible cuando se mueve en nuestro ambiente temporal. Segundo, es que el servicio, por su carácter de nobleza, de generosidad, de disponibilidad, porque el que está en el servicio dice: ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo levantar? ¿En qué lugar puedo ser útil? Gracias, mi hermano. ¿Qué lugar? A eso me refiero, que por su carácter de nobleza, del servicio, de aquel que sirve, de nobleza, de generosidad, fácilmente se distorsiona su objetivo. Y aquí viene un punto crítico. Y aquí es un punto donde muchos se identifican y dicen: no quiero volver a servir en la iglesia. Primero, el servicio es para la gloria de Dios, no para proyectar egos. Para la gloria de Dios. Hermano, yo sirvo en la iglesia para la gloria de Dios, no para proyectar egos. Yo lo hago para Dios. Dice en Lucas capítulo 22 versículo 24 al 38 sobre la grandeza del servicio. Y entonces vinieron a preguntar que quién era el mayor. Y el Señor Jesucristo habla un montón de cosas ahí muy interesantes y termina diciendo: ¿el mayor quién es? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice: no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy como vosotros, como el que sirve. ¿Sí ven? Que esa categoría de vulnerabilidad se da por su carácter de nobleza. Hermano, ¿en cómo quiere que yo le ayude? Entonces vienen los abusos. Vienen los abusos. Y esta es una cuestión que tenemos que nosotros mirar, porque nosotros nos debemos de doblegar al amor de Dios, al servicio de Dios. Pero también el que dirige ese servicio terrenal debe tener un corazón para Dios, amador de Dios, no un narcisista que está buscando proyectar un ego. Yo tengo todos aquí, paro aquí uno, paro aquí otro, yo te mando, yo te traigo, yo te subo, yo te bajo, ve allí, ve acá. Y no me interesa quién eres tú, me interesa es que tú sirves al Señor, allá usted con Dios, pero obedézcame todo lo que yo digo. Le servimos a Dios, no a los hombres. Aló. Servimos a Dios, no a los hombres. No se preocupe que yo sé dónde estoy cavando. No estrese. Le servimos a Dios, no a los hombres. El servicio es para engrandecer a Cristo. ¿A quién? A Cristo, no a un grupo en particular. A Cristo. El servicio, mis hermanos, es un llamado a la humildad, no a la grandeza. ¿Desde cuándo acá se cree y se está pensando que los que nos paramos acá somos más grandes que ustedes? Yo estoy aquí ejerciendo un don que por gracia de Dios me fue dado, que terrenalmente le pusieron un título, pero dentro de esta idea yo ni siquiera me quiero parar aquí como el que se sienta a la mesa, sino como el que sirve, porque no interesa dentro del servicio qué títulos tenga, ni interesa qué posición tengas, ni interesa la plata que tengas, ni interesa los carros, las casas que tengas. Al servicio de Dios lo que le interesa es la humildad y que todos somos iguales delante de Dios. Todos. Todos. Entonces todos nos tenemos que servir los unos a los otros desde la gracia que Dios nos ha dado e intentar no negarnos.
Negarnos en el sentido de decir no tengo tiempo, más bien responda: voy a organizar mi agenda para ponerme disponible al Señor, porque esa es una reacción salvífica que Dios te ha dado. Ok, espero haberles dejado material para su análisis. Como lo marqué al principio, se dijo que era importante analizar la cuestión, porque según lo que muestran las Escrituras, todos somos aptos para servir. El proceso del discipulado es otro cuento que también hay que aclararlo. Pero nunca me puede responder mi hermana: es que soy muy nuevo, es que soy muy viejo, es que soy muy joven, es que no puedo. Porque les acabo de justificar y de sustentar que cuando se nace de nuevo, la primera reacción, ¿cuál es? Servir. Amén.